En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Vamos a por este último abierto de la semana, en este viernes que para muchos es el viernes en que empieza su semana de descansos, es que están a punto de empezar las vacaciones de Semana Santa. De momento aquí están, anclados a esta mesa, a partir de las 10 ya haced lo que queráis, pero hasta las 10 os quiero aquí. Berra González Harbour, buenos días. Ya te digo que a partir de las 10 no vas a volar, agarras, ¿no? No me agarras. Buenos días. Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Y está también por ahí Víctor Lapuente. Hola Víctor, buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos dos opciones esta mañana. La, digamos, básica para hacer el análisis político del día, que es Puigdemont y todo lo que se deriva de Puigdemont. Sin embargo, me gustaría proponeros para empezar otra reflexión que tiene que ver con poner un poco de perspectiva en el momento en el que estamos aquí en España, pero también en el contexto internacional. Y que además conecta una cosa que trasciende incluso la política, que va entre esa relación o diferencia que hay entre ser realista y el miedo como arma política. Verán, saben que el domingo fue en el diario La Vanguardia donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo esta advertencia sobre el punto en el que estamos y si la opinión pública, si nosotros somos conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos, sobre todo en Ucrania. La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario. Y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como España no somos conscientes, decía el domingo pasado la ministra de Defensa. Saben que hay una cumbre europea, ayer estaban allí los líderes comunitarios, también el jefe de la diplomacia, Borrell, que ante las advertencias que hay estos últimos días, también Macron, saben que planteó esa posibilidad de mandar tropas occidentales a Ucrania, decía Borrell que quizá hay que poner un poco de freno en las apelaciones que puedan generar alarma ciudadana. The call for Europeans to be aware of the challenges they are facing. El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no es inminente. Solo apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestras capacidades de defensa, pero no asustemos a la población innecesariamente. La guerra no es inminente. No asustemos, este es el punto que quiero que comentemos esta mañana para empezar, ¿no? Como el miedo es un elemento del que se está hablando. Pero es que justo ayer pasaron dos cosas. Mientras Borrell hacía estas declaraciones, en esa cumbre europea se aprobaba una declaración que llama textualmente a preparar a la sociedad civil ante todos los peligros. Y justo ayer, esta es la otra cosa que ocurría, comparecía la ministra Robles en la Comisión de Defensa del Senado. Y allí hemos puesto más de un minuto de su intervención, pero me parece interesante escuchar esta reflexión, esta respuesta que daba a Bildu la ministra de Defensa ayer. Aquellos que consideran que a lo mejor tienen algún ascendiente sobre Putin, lo que nadie de la comunidad internacional ha tenido, ya que ustedes quieren la paz, vayan a hablar con él. Convénzanle. Yo estaría encantada, todos estaríamos encantados. Pero aquí hacer proclamas sobre el valor de la paz y no denunciando claramente a los que están asesinando a la población civil en Ucrania o en los sitios donde sea, eso no es razonable. Mire, usted habla de alarmismo a la opinión pública. Por suerte, España y los españoles tienen sentido común, tienen formación, tienen preparación. Aquí no se alarma a nadie. Aquí todo el mundo ve la realidad. Y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial, que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. No lo digo yo, lo dice Putin. Y yo creo que, por tanto, tenemos que tener muy claro que la sociedad española es una sociedad seria, sólida, preparada. Aquí no se alarma a nadie, decía ayer en el Senado la ministra de Defensa, y creo, Berna, que nos permite establecer algunos elementos esta mañana, quizá de viernes ya, que nos permite hacer un poco de balance, alejarnos un poco de la lectura más partidista para abstraernos un poco y saber en qué punto estamos, hacia qué vamos y cómo se pueden combinar, cómo se hace ese equilibrio entre el alarmismo, el miedo, para que seamos conscientes sin tener esta sensación de alarma permanente, también siendo realistas, no cerrar los ojos ante lo que puede ocurrir en un futuro inmediato. Claro, yo estoy muy de acuerdo con Margarita Robles en su aproximación, ¿no?
Es decir, Rusia nos ha demostrado a lo largo del último siglo, a lo largo de toda la historia, pero en un tiempo reciente, digamos, el último siglo, cómo en su imperialismo, en su expansionismo, en la esencia de su nacionalismo, que es lo que está resucitando Putin, ha sido capaz de invadir otros estados, de ocuparlos, y eso lo sabemos en los Bálticos, lo sabemos en el centro de Europa, en numerosos países, más allá de las zonas asiáticas que nos incumben menos, evidentemente. Entonces, Putin lo que ha hecho es una línea para reconectar con aquel zarismo y con aquel estalinismo que hicieron eso. Y es lo que lleva haciendo desde el principio. Es decir, él ganó, de hecho, accedió al poder en los 90 gracias a que aplastó Chechenia, donde ya en alguna guerra anterior Rusia no había triunfado. Pero él aplastó Chechenia y ganó. Después lo hizo en Osetia, lo hizo en Georgia, lo hizo en el Donbass, lo hizo en Crimea. Y nosotros, como pasó con Hitler y los Sudetes, no hicimos nada. Y ahora sí, ya sabemos que es capaz de invadir un país en lo posible, como Ucrania. Por fortuna no lo ha conseguido del todo, sino solo una cierta parte. Y es verdad lo que dice la ministra, o sea, los españoles no nos percatamos del peligro porque estamos más lejos. Estoy segura de que Víctor, que está por ahí, en Suecia yo he estado y se siente mucho más la presencia de la amenaza rusa. Y es verdad que en España no es probable que lo sintamos, pero sí es muy posible que en Europa lo sintamos. Es decir, estoy hablando de los países bálticos, de los nórdicos, de Centroeuropa. Esa presión es muy real. Putin ha hecho muchas demostraciones de que si puede, lo hace, y por tanto tenemos que tenerlas. Y ojo, esta semana ha anunciado la creación de otros 2 ejércitos y la movilización de otros 500.000 soldados. Es que nos lo está diciendo a la cara. Víctor, tú que estás en Suecia. Pues sí, la verdad es que aquí se percibe mucho más, sobre todo si además si tienes hijos que van a hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Que se ha vuelto a instalar en la mayoría de países nórdicos. Hay muchas muestras de la agresividad rusa en ciberataques, en muchas cuestiones, ¿no? Movimientos pues de submarinos, en aviones, etcétera, ¿no? Y a mí ayer cuando oía las palabras del responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea diciendo que no hay peligro de guerra inminente, pensaba lo mismo cuando un ministro de Economía dice que no hay peligro de crisis, ¿no? Eso es. En todo caso, yo creo que no hay que ser alarmistas con el alarmismo. Creo que una parte, ponernos y activarnos la alarma es positivo, ¿no? Yo creo que hay una de las leyendas urbanas sobre la política más extendidas es que los políticos son capaces de infundir el miedo a la población. En realidad, las investigaciones lo cuestionan eso. Los políticos tienen una capacidad muy limitada, ¿no? Porque cuando lanzan un mensaje a la población, la gente normal, no procesamos de forma eficiente los mensajes. Nuestra respuesta inicial es automática, se activa nuestro inconsciente, el miedo, la irracionalidad, sensación de parálisis ante la expectativa de lo impredecible, pero no nos vamos a activar mucho. En todo caso, lo que los estudios señalan es que pasado este momento, o sea, pasadas estas semanas, unas semanas después de estas declaraciones de Robles por un lado, de Borrell, etcétera, y en la población española, y como en general las poblaciones expuestas a estos mensajes de alarma, se va a extender una sensación de bueno, ya estamos preparados para recibir más información, vamos a estar atentos a lo que ocurre, ¿no? Lo que conseguirán, yo creo que Borrell y Robles es que los españoles nos fijemos un poquito más, ¿no? Y creo que eso es importante y me parece muy bien que hayamos abierto el abierto, José Luis, con lo más importante, porque en 10 años, cuando miremos hacia atrás, al día de hoy, no nos acordaremos de los WhatsApps de Mar o de los discursos de Puigdemont, pero seguramente sí que tendremos muy presentes las consecuencias de la guerra, ¿no? Y entonces yo creo que el que estemos dentro de unas semanas más predispuestos en los próximos días a prestar atención a lo que ocurre en Ucrania también nos predispone un poco a pensar qué acciones podemos hacer, ¿no? Porque aquí está la cuestión, ¿no? Y creo que la atención a Rusia y a Ucrania nos lleve a una mayor acción, porque en estos momentos Europa está paralizada por un doble sentimiento que parece contradictorio, pero que tiene todo el sentido del mundo. Por un lado, en prácticamente casi todas las naciones occidentales existe un pesimismo sobre la evolución de la guerra. Tiene una base lógica porque estamos en una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial,
en el este de Ucrania, pero las probabilidades de que unos la crucen es más alta que la de otros. Es decir, Rusia tiene más probabilidades de cruzarla que en estos momentos Ucrania de hacer lo contrario si no apoyamos mucho. Pero al mismo tiempo, junto a ese pesimismo, existe una ayuda muy general en la población europea de ayudar a Ucrania, ¿no? La simpatía por Putin no ha aumentado ni entre la población ni entre los gobiernos y, por tanto, hay que romper esta situación, este impasse que por un lado nos sentimos pesimistas y por otro lado queremos ayudar, y este tipo de declaraciones, yo creo, y llamadas de atención nos ayudan. Además, con este dilema, Gonzalo, entre cómo hablaba del pesimismo Víctor, pero cómo ser realista, ni optimista ni pesimista, sin generar esa alarma. Claro, porque la alarma puede hacer que el miedo, que tiene un componente de racionalidad y que impulsa muchas veces a la acción, porque el miedo suele tener una causa concreta y por lo tanto hay soluciones también que se pueden identificar como efectivas. Digo que el miedo, cuando se transforma en alarma, deriva también en ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es una suerte de miedo más colectivizable y que no tiene una amenaza tan identificable, sino que es más difusa. El precedente que tenemos de esto es el estado afectivo, casi también cognitivo, que generaron los ataques terroristas pues ya hace 25 años, ¿no? Cuando toda la sociedad se preparaba para aquello que no podía prever y que resultaba imprevisible. Claro, la naturaleza de ese riesgo de ataques, que se confirmaron efectivamente y trágicamente reales, era que el terrorismo tiene un componente azaroso e imprevisible, efectivamente. Aquí no estamos en lo mismo. Es decir, si hay un riesgo de escalada ofensiva por parte de Rusia, no va a ser algo tan contingente como que de repente en Lisboa caiga una bomba. Es decir, podemos... Es que igual el concepto de guerra también hay que pensarlo de otra manera. Claro, ¿no? Con cierto margen podemos decir, bueno, los riesgos están aquí y están en este otro sitio. ¿Son efectivos? Pues seguramente, pero no tenemos que prepararnos todos, como cuando sí nos ocurría con la amenaza terrorista, para una especie de amenaza fantasma que puede emerger en cualquier momento. Y en ese sentido, ¿qué es lo razonable hacer y qué es lo que nos impulsa o qué es lo que nos motiva a tomar decisiones que nos lleven a la acción, como decía Víctor, ¿no? Pues yo soy precavido porque, claro, hay razonamientos que son verdaderos de una manera consistente. Es decir, si uno parte de la premisa de no, Putin es impredecible, Putin es imperialista, Putin está echado al monte, por lo tanto conviene que empecemos a armarnos, conviene que empecemos a invertir más en armamento en nuestros presupuestos nacionales, pues parece que eso es muy inconsistente, es casi irrefutable. Pero ¿qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahora? ¿Por qué no podemos reafirmar, fortalecer y hacernos preguntas en relación a si nuestros sistemas de defensa, tal como los habíamos construido durante todo el siglo XX y parte del XXI, tenemos que echarlos a la basura ya? O sea, ¿por qué no nos hacemos preguntas acerca de, en vez de si tenemos que empezar a restar parte del presupuesto nacional, por ejemplo, de asuntos sociales a armamento? ¿Por qué no nos preguntamos si la OTAN no debería hacer las cosas un poco mejor? ¿Por qué no nos preguntamos de dónde vienen los recursos, de dónde vienen los sistemas de defensa? ¿Por qué no hacemos preguntas? A mí lo que me llama la atención es que no nos hagamos más preguntas en relación a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Y que parece que tengamos que inventar un orden nuevo, un paradigma nuevo, a partir de la nueva amenaza que supone Putin, ¿no? Entonces yo creo que, además que esto es lo razonable, ¿no? En ciencia, por ejemplo, se dice mucho que cuando se presenta un derrotador, es decir, un riesgo de refutación de tu paradigma, lo razonable no es decir, ay, puede que tengas razón. Lo razonable es intentar fortalecer tus motivos, y es así como se produce el progreso científico. Entonces yo defiendo que lo razonable es fortalecer lo que hemos venido siendo hasta ahora, en lugar de abrirnos a un cambio absoluto de orden y de paradigma, ¿no? Sí, no, yo solo quería añadir, decías, Putin es impredecible. No, es muy predecible. Ya sabemos lo que está haciendo, ya sabemos pero cuál también es su decía plan. que no, y quiero recordar las amenazas están que localizadas. También ha matado en España. Es decir, hace muy pocas semanas han matado a un desertor ucranio que estaba por Alicante, si no recuerdo mal. En la Vila Joyosa, sí. Previamente en Cataluña, un aparente crimen de violencia de género parece que escondía uno de los homicidios que ha habido a altos cargos del gas que habían cuestionado su política. Está matando en varios países europeos, es decir, la amenaza ya está ahí, él está actuando, y de lo que se trata es de que seamos realistas y de que sobre todo cohesionemos nuestros sistemas de defensa, que están absolutamente ahora mismo desparejos. Hoy vamos a hacer una especie de abierto circular, porque luego al final, para el cierre de la tertulia, quiero ponernos sobre la pista
también de la actualidad internacional, ya no tanto enfocándonos a Ucrania. Por cierto, ha habido bastantes ataques, ha sido una noche de ataques intensos de Rusia sobre Ucrania esta madrugada, ahora a las 9 lo actualizaremos, sino también sobre la posición de la Unión Europea en torno a Gaza. Ahora son menos cuarto, a la vuelta vamos ya con la política nacional. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. 12 minutos y darán las 9, mañana que compartimos, mañana de viernes, de vacaciones para muchos, que compartimos con Gonzalo Velasco, Berna González Harbour y Víctor Lapuente. Vamos a saludar a Laura Pons, que es la compañera de Radio Barcelona, que ayer fue a Elna a ver esa puesta de largo de la campaña de Carles Puigdemont. Hola Laura, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, más allá del anuncio que hizo y que era lo previsible, hay dos ideas básicas, me parece, de lo que quiso hacer ayer Puigdemont. Una es que volverá, pero no antes de que pudiera ser investido, por tanto, que no se presentará aquí en campaña. Luego, que no será candidato de Junts a las europeas. Y bueno, incluso, sí, una tercera idea, Laura, que es esta OPA que hizo Esquerra Republicana cuando en un arrebato de sinceridad dijo, miren, si miramos las últimas elecciones, no ganamos las elecciones ni Junts ni Esquerra yendo por separado. Así que dice a Esquerra, ¿por qué no sumáis? Bueno, él dijo, ¿por qué no hacemos una candidatura conjunta que de la que se desprende que el líder sería él, claro, ¿no?
Sí, efectivamente, Sastre, sin sorpresas. Puigdemont anunció ayer desde Elna, un pueblo situado a 30 kilómetros de España, que se presentará a las elecciones del 12 de mayo. Lo hará con una lista, eso sí, que irá más allá de Junts per Catalunya. Este era el anuncio. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, decía que me habéis estropeado la sorpresa, había decidido presentarme a las elecciones, decía el expresidente. Es un movimiento, eso sí, arriesgado, Sastre. Los de Junts saben que con la apuesta de Puigdemont se la juegan, son conscientes que hay riesgos, porque si el expresidente no queda primero o la matemática no suma para que sea investido presidente, el partido tendrá que cambiar de estrategias y ya no servirá el para que vuelva el presidente se tiene que votar al presidente, porque es la tercera vez que se utiliza y esto obviamente comporta un cierto desgaste. Puigdemont descartó presentarse ayer a las europeas, como decías, y condicionó su vuelta a tener mayoría para una investidura, por cierto, a la que se presentaría habiendo perdido la inmunidad como eurodiputado. Calcula que en julio la amnistía ya podría estar en vigor y, por lo tanto, el riesgo de ser detenido debería ser, aseguran fuentes del partido, limitado. Un anuncio que hacía Puigdemont desde Elna ante unas 1000 personas con la presencia de la cúpula de Junts, pero también ante sus más fieles seguidores. Junts sabe que Puigdemont, aunque hayan pasado 6 años de aquel 1 de octubre, aún saben que mueve masas y por ello prefieren salir a jugar, quieren poner toda la carne en el asador, candidatura y también compromiso para volver, Sastre. Oye, ¿qué dicen en Esquerra Republicana de este acercamiento de Puigdemont, esta sugerencia de que por qué no hacen un Junts per sí otra vez? Bueno, critican básicamente las formas. Los republicanos rechazan esta lista con Junts. Proponerla con reproches, aseguran, es repetir errores del pasado. Ellos mantienen que su rival real es el PSC, es Salvador Illa, y que Puigdemont lo que hace, aseguran fuentes del partido, es ruido. Y a nadie se cree que va a volver. Esto parece un déjà vu, dicen. Por ello insisten que su rival son los socialistas. Ante la propuesta de Puigdemont, lo que hacen los de Junqueras es pedir que se sumen a la negociación y que den apoyo a la propuesta de financiación singular que ponen ahora sobre la mesa los republicanos, y piden también que dejen claro si investirán a Per Aragonés en el caso de quedar primero. En fin, son los mensajes que se lanzan entre los independentistas y aún queda un mes y medio para la campaña. En aquel pleno en el que proclamó la independencia, cuando estaba a horas de marcharse, ya lo tenía todo previsto, pero no le dijo nada a Oriol Junqueras, estaban juntos escaño con escaño en el Parlamento. Puigdemont y Junqueras ni se miraron. Y el presidente no le dijo al vicepresidente cuáles eran sus planes para marcharse de España. Es 2017 en más cosas quizá de las que piensa Puigdemont. Laura, gracias. A vosotros, hasta luego. Por cierto, Pedro Jiménez, buenos días. Buenos días. Decía ahora Laura que en Junts tienen el cálculo de que en junio puede entrar en vigor la amnistía. Bueno, sea eso cuando sea, hasta que sea, si lo es. De momento, si Puigdemont volviera antes, sería detenido. Sí, o incluso también hasta después, Sastre. Vamos a ver, Carles Puigdemont quiere estar en la sesión de investidura, ¿no? Prevista para ese mes de junio. El calendario político a priori le es favorable. La ley de amnistía, después del trámite del Senado, estará aprobada a mediados de mayo. El calendario judicial es más incierto que el político, porque una vez aprobada la ley, el texto establece que el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención que pesa contra él en el plazo de 2 meses. Eso es lo que esperan que haga en fuentes de su defensa, sin perjuicio de que Pablo Llarena quiera elevar una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial a Europa porque tenga dudas sobre la aplicación de la ley. Pero es que también cabe lo contrario, que no la desactive precisamente por esas dudas que le surjan. A eso, Sastre, hay que sumar otro escenario desfavorable, que ya nos apuntaban hace unos días desde el Supremo y que contamos aquí en Hoy por Hoy. Cabe que el Alto Tribunal no tenga dudas en la aplicación de la ley, y eso ya pasó con la reforma del delito de malversación cuando se pretendía beneficiar a Junqueras. El Alto Tribunal consideró que no bastaba con que el enriquecimiento fuera solo para el bolsillo de los responsables políticos, que cuando se destina el dinero público para cometer un delito también hay malversación agravada. Y recordemos, Carles Puigdemont se enfrenta a 12 años de cárcel por un delito de malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. O sea que cabe la posibilidad de que, más allá de que entre en vigor la amnistía, luego la interpretación del Supremo, de los jueces en definitiva, sea distinta de cómo el legislador, o en este caso como salga del Senado y del Congreso, están pensando en que vaya a ser los partidos que la han negociado. ¿Es eso?
Eso es, Sastre. Y ya, insisto, tuvimos un ejemplo hace unos pocos meses con esa reforma del Código Penal de la que no se pudo beneficiar Oriol Junqueras, con un argumento jurídico que es el que estableció el Tribunal Supremo, que hay malversación agravada, no solo en el caso en el que el responsable público se lleve el dinero, sino también cuando ese dinero se destina a un fin distinto y más aún cuando es para la comisión de un delito. Pedro, gracias. Buenos días. Conviene tener en cuenta este elemento y antes de empezar con el análisis de esta historia, por completar el escenario político, Inma Carretero, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Vamos a situar cuál es la posición del gobierno. Dijo Sánchez que, bueno, esto le recuerda mucho a 2017. Dicen en el Ejecutivo que para ellos esto no cambia mucho el escenario. Una, porque ya lo preveían, y luego porque para ellos son muy importantes estas catalanas, Inma, porque si hubiera esa victoria de Salvador Illa con la que cuentan en la Moncloa, lo utilizarían un poco como que la amnistía ha sido refrendada por la ciudadanía. Tal cual. Dicen que no hay cambio de planes. De hecho, creen que con Puigdemont en los carteles electorales queda reforzada la oferta electoral de Salvador Illa, porque aseguran que esa pretendida épica de la restitución solo es pasado, y la campaña del PSC se basa en eso, en reunir voto útil para desbloquear Cataluña, para acabar con la división del independentismo. Alertan de la parálisis que supondría que sigan en el gobierno. Un dirigente socialista lo resume diciendo que Esquerra y Junts por separado no llegan y juntos no pueden. Y eso, dicen, que tiene que beneficiar a Salvador Illa. Ayer le preguntaron a Sánchez en Bruselas y lo que vino a decir el presidente es que la candidatura de Puigdemont no supone ninguna novedad. Y creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás. Y, en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. En Ferraz creen, Sastre, que lo mejor es que Puigdemont se presente para que quede derrotado, dicen, definitivamente en las urnas y que se acabe la victimización del independentismo. Y frente a esa lectura, la del Partido Popular, la de Núñez Feijóo, que ha dejado escrito en las redes sociales que se hace evidente que el PSC no va a frenar ningún procés, sino que lo resucita. Así que podemos decir que están ya servidos los relatos del PSOE y del PP para el 12 de mayo. Inma Carretero, que hoy, por cierto, cierra una etapa como jefa de Nacional de la cadena SER, empieza una etapa muy ilusionante en el país, no la vamos a perder de vista, te vamos a seguir leyendo, nos vas a seguir contando, pero quiero aprovechar, Inma, para darte las gracias, mandarte un beso y mucha suerte. Berna, me dais un poco de rabia porque os lleváis una muy buena compañera, pero bueno, oye, muchísimas gracias. Hay que ser deportivo en Nos esto. la quedamos. Inma, un Muchísimas beso. gracias, un beso fuerte a todos, ha sido un honor contar estos años en la cadena SER. Un beso. Y ahora, antes del análisis, voy a saludar a Íñigo. Hola, Íñigo. Buenos
con las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la Cadena SER. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre. Es viernes de Operación Salida, que va a empezar esta tarde con 16 millones de desplazamientos previstos para la carretera durante esta Semana Santa, según la DGT. Aunque la última hora es el ataque que el ejército ruso ha lanzado esta madrugada sobre Ucrania, que hemos conocido hace unos minutos, es uno de los más importantes de los últimos meses. Ha disparado contra varias regiones y el balance provisional deja 2 muertos y 14 heridos, Sergio Soto. Ataques con drones y cerca de un centenar de misiles que, informan las autoridades ucranianas, han alcanzado la presa más grande del país. La empresa estatal que gestiona la energía habla del mayor ataque contra sus infraestructuras en toda la guerra. Fernando Bayo. Un ataque masivo, sí, contra varias instalaciones energéticas que busca no solo dañarlas, sino también provocar fallos a gran escala en la red, según ha denunciado el ministro de Energía ucraniano. Algunas de las explosiones han alcanzado, como decías, parte de la presa de Dnipro, que alberga la mayor central hidroeléctrica en Ucrania. Aunque no hay amenaza de rotura, el servicio a esta hora se ve interrumpido. Durante la noche, la defensa aérea ucraniana ha destruido además 92 objetivos aéreos, 92 misiles y drones enemigos de los 151 que Rusia ha lanzado contra el territorio ucraniano en las últimas horas. Aquí en España, hoy, después de que ayer hiciera oficial su candidatura a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont se constituye la comisión del Senado que va a tramitar la ley de amnistía ya aprobada en el Congreso. El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, contará con 17 de los 32 puestos en la comisión, el PSOE con 9, y es aquí en la Cámara Alta donde los populares quieren mantener congelado el texto el máximo tiempo posible. Además, esta mañana las dependientes de las tiendas de Inditex, la multinacional que cuenta con marcas como Zara, protestan en varias ciudades del país. Piden un aumento de sueldo después de que la empresa anunciara la semana pasada el mayor beneficio de su historia, más de 5.000 millones de euros. Gillian Ayala. UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones este mediodía en Madrid, por ejemplo en la tienda de Bershka de Gran Vía, en Barcelona, en el Paseo de Gracia, en Valencia, en el Zara de Juan de Austria, en Sevilla, también en Vigo, Santander, Málaga, Bilbao y Las Palmas. Denuncian que Inditex no está cumpliendo todo el plan de igualdad que firmó con los sindicatos a mediados del año pasado, en el que se debía acordar una consolidación de horas para los contratos a tiempo parcial, reducir precisamente la contratación a media jornada, aumentar las horas firmadas por contrato y establecer un mínimo de fines de semana libres al año. La última reunión, que fue este pasado martes, terminó con avances pero sin acuerdo. El 7 de abril está convocada otra manifestación en la tienda de Coruña, donde empezaron estas protestas hace 2 años. Desde primera hora les estamos contando que ha quedado en libertad el chico de 21 años, padre de un bebé que cayó desde un 5º piso en Euskadi, en Vitoria. La Ertzaintza investiga todavía si se trató de un accidente o no. El bebé de 11 meses se encuentra ingresado en estado crítico. Y de los deportes, Carlos Sainz y Fernando Alonso han terminado la primera jornada del Gran Premio de Australia entre los 5 más rápidos amplios. Se han disputado en el circuito de Albert Park las 2 primeras sesiones de entrenamientos libres. En la primera, los tiempos de ambos fueron muy discretos, pero han mejorado mucho en esta segunda, en la que el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, ha sido el más rápido por delante de Verstappen. Carlos Sainz ha obtenido el tercer mejor tiempo, solo 2 semanas después de su operación de apéndice, y Fernando Alonso el quinto, detrás de su compañero de equipo Stroll, que ha sido cuarto. Y esta noche, Carrusel Deportivo desde las 9 con la previa del partido amistoso España-Colombia, que se juega en el Estadio Olímpico de Londres a las 9:30.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Con Gonzalo Velasco, Berna González Harbour y Víctor Lapuente, que nos acompañan en el análisis de esta mañana, desplegados ya los elementos informativos, habiendo contado las expectativas con las que se presentó ayer Puigdemont en Elna, la reacción de Esquerra, que ya le he dicho que ni hablar de esa candidatura unitaria, los plazos legales, que no son exactamente, como nos decía Pedro, los plazos políticos, y también la reacción del Gobierno. Gonzalo, voy a empezar contigo, si te parece, el análisis de lo que pudimos ver ayer en Carles Puigdemont, que se puede resumir en que pretende un poco que sea o que nos suene la música 2017 en pleno 2024. Sí, y quedan, pues nada, escasos 2 meses para esto, ¿no? Porque una de las cosas que le regaló el resultado del 23J a Junts y a Puigdemont, y un regalo en el que ha colaborado el PSOE con el modo de llevar la interlocución y la negociación respecto a la amnistía con este partido, es la atención, ¿no? El foco de la atención permanentemente puesto sobre ellos y que les permite seguir legitimando ese relato de la restitución y la idea, que es un trampantojo, de que ellos son el único y verdadero interlocutor de los catalanes, ¿no? Toda la simbología, todo el discurso, no sé cómo calificarlo, pero yo voy a decir un tanto antipolítico, ¿no? Porque es un discurso de legitimidad casi histórica, tradicional, pero sin políticas, ¿no? Esa política sin políticas, que se permite Puigdemont, está avalada en ese exceso de atención que todavía se puede permitir. Si después del 12M Junts pasa a ser de nuevo un partido más dentro de la pluralidad de fuerzas y de representaciones parlamentarias de Cataluña, ese foco ya se ha acabado, ¿no? Entonces yo creo que hay una impaciencia porque llegue esa fecha por parte de todos los agentes políticos. Y de alguna manera tenemos que esforzarnos, porque es verdad que es tentador pensar que después de todo lo que se está jugando es esto, ¿no? Es lo que dice Puigdemont, si verdaderamente volvemos a ese escenario o no. Pero hay que reafirmarse en un retrato realista, ¿no? No es eso lo que está en juego, y ahora vamos a ver cómo los demás partidos ponen sobre la mesa sus distintos argumentarios y sus distintas estrategias. Ya sabemos que Illa va a jugar la idea de vamos a las cosas, vamos a las políticas, que Esquerra va a apostar por una vía intermedia, es decir, una apuesta muy fuerte por una especificidad y una singularidad catalana que parece que va a concretar en la cuestión de las finanzas. Sabemos que el PP va a ir en contra del PSOE y de la amnistía. De tal manera que la posición de Puigdemont, la de la restitución, la de un regreso constante a la legitimidad de 2017, es una sola y no es mayoritaria en absoluto, ¿no? Creo que hay muchas esperanzas puestas, por lo tanto, en que llegue mayo. Creo que el PSOE tiene muchas esperanzas porque además ella le permite restituir un discurso que está perdiendo en Madrid a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez no está en las políticas, Pedro Sánchez está en el PP, Pedro Sánchez está en la corrupción, Pedro Sánchez está en la amnistía, pero Pedro Sánchez se le ha ido el discurso, se le ha ido el norte, se le ha ido el presupuesto también, y por lo tanto, si ella consigue restablecer un cierto discurso de el PSOE es el que se ocupa de las políticas, del fortalecimiento de las políticas públicas y de las cosas que de verdad son imperiosas para la gente, el PSOE a nivel nacional va a poder respirar, ¿no? Pues hay una cosa en la que dices, Gonzalo, perdona, pero cuando dices en cuanto estas elecciones un poco que, repartirán las cartas y se acabará el foco, esta sobrerepresentación un poco de Puigdemont acabará, ¿no? Entiendo que es esa la idea. Sin embargo, la discute un poco la situación parlamentaria, la precariedad parlamentaria del gobierno en Madrid. Es decir, este hecho de que Puigdemont esté en el foco, en el centro del escenario y ocupe un lugar seguramente sobrerepresentado, es que he ido a mirar esta mañana para hacer situar los términos en su dimensión. En las elecciones del 23J, el PSC tuvo 1.200.000 votos, 1.200.000 votos en Cataluña, y Junts tuvo 300.000. Pero sin embargo, de ese quinto puesto, fue el quinto partido más votado, el cuarto en escaños, ha obtenido la amnistía, las negociaciones fuera de España. Es decir, el foco en Cataluña no lo sé, pero el foco en Madrid, Berna, desde luego, parece difícil que lo pueda dejar de tener. Sí, me parece muy interesante todo lo que ha dicho Gonzalo y estoy bastante de acuerdo, porque creo que ahora mismo es más importante la clarificación del mapa que la legislatura. Es decir, es verdad que Pedro Sánchez está ahí agarrado a una legislatura de escasas posibilidades de gobernabilidad, porque es que es lo que estamos viendo. O sea, los decretos cuestan que salgan, hasta la amnistía que le exigió Puigdemont cuesta que salga, la tiene que celebrar el PSOE casi con más aplausos que el propio Junts, y creo que esta foto de clarificación que nos va a dar el 12 de mayo puede ser más importante que la propia legislatura. Vamos a ver, hoy El País tiene un editorial que para mí tiene un título
imposible de mejorar, candidato del pasado, y además dice un pasado desdichado. Y es verdad, es decir, Puigdemont se arroga esa voz de representación, se arroga la restitución, es decir, él dice, vamos a restituir al presidente que fue arrojado por el 155. No, señor, es que la institucionalidad ha seguido funcionando, es que ahora hay otro presidente que se llama Aragonés, que ha seguido gobernando, primero con Junts, luego con apoyos del PSC también. Es decir, la institucionalidad ha seguido, nunca ha estado en cuestión. Hubo un 155 y hubo unas elecciones rápidas en las que se restituyó lo que había que restituir. Entonces, creo que ojalá sea el fin de esa huida cobarde que ha protagonizado Puigdemont y que sigue protagonizando frente a otros que dieron la cara. Ojalá sea el momento de la normalización, de la clarificación. Y voy a recordar por último lo que también habéis recordado, es que es la tercera fuerza en las últimas elecciones autonómicas, la quinta en las últimas generales y la tercera según el estudio del CIS catalán que se hizo público ayer. Sí, que se hizo público ayer, que dice que el PSC ganaría, que el segundo sería Esquerra, y es verdad que hay muy poca diferencia de Junts. Víctor. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Berna, pero en todo caso es un candidato del pasado, pero ¿cuántas veces hemos visto que el pasado vuelve en España? Y yo creo que incluso sus detractores deben reconocer que la imagen de Puigdemont ayer es políticamente potente, incluso cinematográficamente potente. Han pasado muchas cosas este curso político desde el 23J, pero si fuera una temporada de una serie, en la portada estaría la foto de Puigdemont ayer. Él ha sido el protagonista. Lo de ayer fue una victoria simbólica, nos guste o no, y veremos si va a ser el primer paso hacia una victoria o semivictoria electoral, ¿no? O como mínimo remontada electoral. Es cierto lo que comentabas, Berna, de que el CEO, el CIS catalán, le daba una mala noticia porque lo coloca en tercera fuerza y también le da menos fidelidad de voto, es decir, los exvotantes de Junts están menos dispuestos a votar a Junts que los votantes del PSC o de Esquerra Republicana. Pero también eso se puede ver como algo bueno, es decir, tiene margen de maniobra, es el líder más conocido, también lo da esa encuesta, y además Junts suele hacerlo peor en las encuestas que en las elecciones, donde suele dar un subidón. No me preguntes por qué, a veces es cuestiones que seguramente se escapan a la demoscopia, pero ya sea en los comicios del Parlamento anterior o en las locales, donde también parecía que Collboni ganaría por mucho a Trias, Junts pues gana. ¿Por qué? Porque parece una asociación de creyentes independentistas y redentos, más parece una secta que un partido, pero es una organización que al final es capaz de atraer el voto útil de votantes nacionalistas moderados, que lo ven como un mal menor, aunque a nosotros no nos lo parezca. Y ayer tuvo una apertura de campaña, yo creo que es ideal, porque realmente Puigdemont y Junts podía acercarse a dos bolsas de votantes. Por un lado, a los más moderados de Convergencia, que se podían ir hacia una unión, o en el pasado se hubieran ido hacia Unión Democrática, una opción democristiana, pero esa opción no existe. Y el PP de Alejandro Fernández está muy lejos. Por tanto, ahí no hay miedo de perder a ese votante, y lo que ha hecho es, dice, bueno, voy a ir a por los más radicales, a por esas, a arrancar el voto de esas formaciones que a lo mejor se presentan o no, que aunque sean de extrema derecha o no, o de la ANC, es decir, asociaciones de la sociedad civil en Cataluña que se puedan presentar y puedan hacer listas e intentar movilizar esos votantes, y ahí tiene mucho que ganar. Y me gustaría hacer una pequeña puntualización, mostrarme de acuerdo con lo que ha dicho antes José Luis, que me parece fundamental. En la disputa entre Junts y Puigdemont por un lado y Sánchez por el otro, la verdad es que es asombroso lo que ha logrado conseguir, ¿no? Porque es el que ha conseguido la amnistía, es éxito en la intensidad de los delitos que cubre y también la extensión temporal. Prácticamente ha conseguido todo lo que ha pedido. En el cómo lo ha conseguido, subyugando al Estado español a través de un gobierno pues que quizás estaba sediento de estos 7 votos, pero que aún así ha claudicado mucho, ha manejado los tiempos de manera magistral, y al final un independentismo que estaba cabizbajo desde el año 2017 sin una narrativa, ahora ha recuperado un poco esa narrativa, aunque nos parezca que no, ha habido una vindicación de todo lo hecho y una enmienda a la totalidad de la acción del Estado, ¿no? Un poco la idea es: el Estado de Derecho nos sometió y ahora nosotros lo hemos sometido, lo estamos sometiendo. Entonces yo creo que ha recuperado moralmente la victoria, y para mí, para muchos dirás, bueno, esto es obvio porque Pedro Sánchez necesitaba estos 7 votos la noche del 23J. Para mí no lo era, y yo creo que para muchos no lo era. Podríamos imaginar unas concesiones, pero no tantas. Podríamos imaginar cesiones como los indultos o reforma al Código Penal. Poco, sobre todo, efectivamente, eso es sorprendente. Realmente ahora lo podemos explicar todos muy fácilmente, pero es sorprendente. Si nos hubiéramos puesto el 24J y nos hubieran dicho en marzo va a conseguir Puigdemont esto, y hubiéramos dicho, pues es increíble, ¿no? Nos ha
sorprendido la capacidad de negociación. Gonzalo y luego Bernat. A menos, estoy totalmente de acuerdo con esto último que dices, Víctor, a menos que, digamos, el PSOE estuviera esperando algo, estuviera esperando a que llegaran unas elecciones en las que se restituyera un cierto orden y, por lo tanto, esa concesión totalmente asimétrica que contrasta con la fuerza efectiva electoral, organizativa del Partido Socialista, entonces se acabara. Pero claro, el problema es que cuando llegue mayo yo decía, algo se va a aclarar, y Berna también lo decía, se van a aclarar algunas incógnitas, es verdad. Pero efectivamente se abrirán otras. Entre otras Aquí cosas, estaremos. Porque, vamos, no está nada claro que ella pueda gobernar si gana las elecciones, o no está claro cómo va a poder gobernar, ¿no? Y no está muy claro que, por ejemplo, si Esquerra, que es la formación de las más perjudicadas, porque ha salido totalmente del foco, ¿no? Consigue de alguna manera durante esta campaña asentar esa identidad del partido que aboga por una Cataluña euskalizada, ¿no? Una Cataluña en el que se reivindica el modelo de Euskadi, el modelo de autonomía, de autogobierno y de financiación propia, ¿no? Si logra eso y por lo tanto arranca algunas concesiones al PSOE en base a eso, ¿qué incentivo va a tener Junts para apoyarlo una vez que ya las elecciones se han perdido, una vez que ya hay 4 años de horizonte? O sea, que puede seguir siendo un kamikaze en el Parlamento español, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas incertidumbres y por lo tanto no tenemos ninguna seguridad. Yo creo que la situación que referías ahora, Víctor, es grave porque además el PSOE, digamos que este proceso ha generado una desconexión del resto del país con Cataluña casi, no sé si mayor que la del Procés. Yo así lo creo. Y creo que esto es grave. Por eso creo que la idea de reconciliación no solo es que haya fracasado, no solamente me parece que era mentira, sino que me parece que es que ha generado un efecto contrario, ¿no? Yo creo que no se ha trabajado. Cuando se hace un proceso de reconciliación, se plantea un proceso de comunicación, de diálogo. Se plantean mecanismos de escucha. Y a lo mejor no hay una finalidad clara, pero se plantea que se va a llegar a un puerto en el que no se sabe de antemano dónde se va a llegar. Y esto no ha ocurrido, ¿no? No ha habido una reconciliación como tal, incluso hay quizás nuevos cismas que pueden generar deslealtades o pérdidas de confianza hacia las formaciones que han participado en este proceso en otros territorios, ¿no? En eso sí que va a ser muy interesante también cómo se definan los catalanes, cómo voten los catalanes, es decir, qué lectura se podrá extraer sobre qué se interpreta que avalan los ciudadanos cuando vayan a votar, ¿no? ¿Cómo resitúa el mapa? ¿Qué lectura nacional se puede hacer a partir de lo que voten los catalanes el próximo 12 de mayo? Claro, ¿no? Pero decíamos antes que ella va a hacer una campaña para legitimar la amnistía. Yo creo que él va a hacer una campaña, ¿no? Para oye, vamos a hacer las políticas que han sido dejadas de lado durante estos años. La campaña cada uno la hará como pueda hacerla, pero es evidente que la lectura, la misma noche del 12, cuando estemos haciendo el programa especial, y sobre todo el 13, la mañana siguiente... Desde Madrid esa lectura. Claro, sí. Pero todos lo hemos visto en las elecciones gallegas, lo veremos en las vascas, cuanto más lo vamos a ver en las catalanas, en la medida en que Cataluña sigue ocupando ese asunto, ese aspecto central del escenario político. Si te parece, Bernabé, voy contigo, pero en 1 minuto y medio. Ay.
por hoy, con José Luis Sastre. Las 9:22, en Canarias las 8:22. Es interesante, Berna, lo que nos dejaba sobre la mesa Gonzalo antes de hacer la pausa, porque efectivamente, ¿en qué va a basar su campaña el PSC y el candidato Illa? Que seguramente sea el contraste entre un candidato que quiera hablar de las cosas del comer, de la sequía, de las prioridades que tiene ahora mismo Cataluña, que no son pocas, sobre la mesa, contra aquel que promete aquello que ya prometió y se marchó, o que prometió durante aquellos pocos, no llegó al minuto de independencia, Carles Puigdemont, de otra vez construir ese imaginario e introducir de nuevo a la sociedad en el bucle del procés. Claro, es que dice Gonzalo, la reconciliación ha fracasado. Creo que es pronto para decir eso. Compro todo lo que has dicho sobre el PSOE y el gobierno, es decir, que han quedado fuera de foco, han hecho unas cesiones excesivas, es decir, toda la imagen de las negociaciones en Suiza, las negociaciones en Bruselas. ¿Qué está fallando para que digas que la reconciliación ha fallado? Puigdemont, Junts, es decir, desde aquí ha habido unas cesiones desde Madrid que no se han correspondido, que no han obtenido a cambio una cierta lealtad de gobernabilidad, ¿no? Aunque los objetivos políticos sean diferentes. Entonces, cuando yo menciono que Puigdemont es un candidato del pasado y pongo el foco en ello, como ha hecho el editorial del País, ¿a qué me estoy refiriendo? A que creo que el sentido de la existencia de Junts, aquella convergencia, ¿recordáis lo que era convergencia? Bueno, pues, ¿qué es hoy Junts? Su sentido de la existencia es el propio Puigdemont, es decir, es la figura de él, el personalismo, el victimismo, el famoso discurso de la restitución, que creo que es absurdo. Recordemos que esa encuesta que ya hemos mencionado de ayer ya dice que un 51% de los catalanes y catalanas están en contra de la independencia y solo un 42% sí. Es decir, la independencia ha perdido apoyos, no es la prioridad es la sequía, la prioridad, miremos lo que está pasando en las cárceles con una política más de reinserción que ha agitado ahora y ha provocado la protesta de los funcionarios de prisiones tras el asesinato de una cocinera, por no hablar de PISA y la educación, por no hablar de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá, si situamos el eje de la disputa en la amnistía, la reconciliación, etcétera, vale, tenemos todo eso. Pero es que igual el eje de la campaña, y creo que es ahí donde el PSC tiene un activo fenomenal, que es Illa, va a estar en otro lugar. ¿Y por qué es un activo? Bueno, porque aparte de que se ganó una respetabilidad importante como ministro de Sanidad, él ha sabido labrar una cierta colaboración con Esquerra, que es posible que pueda cosechar a partir de ahora lo que ha labrado. En suma, que hay esperanzas, por no sumirnos hoy en el pesimismo, hay esperanzas de que se active un cierto nueva etapa interesante. Permitidme incorporar un elemento más, que es, bueno, ¿y qué situación, con qué escenario afronta el Partido Popular las elecciones? Porque hay fue muy revelador que ayer, yo creo que ya lo tenía grabado de antes, en cuanto hizo Puigdemont el anuncio, publicó un vídeo en sus redes sociales Alejandro Fernández, dirigiéndose directamente a Puigdemont. Alejandro Fernández buscando un poco el foco, porque saben que el presidente del PP catalán, pues digamos que no está en la lista de los candidatos preferidos o de los presidentes regionales favoritos de Núñez Feijóo, y ahí le tiene, en la incógnita de si va a ser o no el candidato, mientras exploraban un acuerdo con Ciudadanos, o lo que quede de Ciudadanos, en Cataluña. En fin, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Había cierta inquietud en el PP catalán, inquietud en el PP en Génova. A esta hora, ¿cómo están las cosas? Pues mientras el cuartel general popular guarda un escrupuloso silencio, crece, como dices, el malestar en las filas del PP de Cataluña por el retraso en designar candidato. Incluso en los sectores más próximos a la dirección nacional señalan que el resto de formaciones políticas han nombrado ya, aunque sea de manera oficiosa, a su cabeza de cartel. Y la situación, dicen, empieza a ser algo parecido a insostenible. Génova sigue sin confirmar al presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, como candidato, y sin negar al tiempo que está explorando otras opciones más alineadas con las tesis del catalanismo constitucional que defiende Feijóo y que pueda pescar en descontentos del PSC e incluso en el nacionalismo. Es aquí donde aparece el nombre de Dolors Montserrat. Con todo, tras la candidatura oficial de Puigdemont, como decías, Alejandro Fernández, actuando ayer como casi candidato en pectore, respondía así en vídeo en las redes sociales a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, tengo un mensaje para ti. Tampoco te vengas arriba antes de tiempo, porque somos miles y miles los catalanes que vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas. Y pierde toda esperanza, porque no nos vamos a evaporar.
y no nos vamos a ir jamás de Cataluña porque Cataluña es nuestra tierra. No nos vamos a ir jamás de Cataluña, decía Alejandro Fernández. Génova asegura por su parte que no tiene prisas y recuerda que hasta el 8 de abril tiene tiempo para presentar las listas. En este contexto, Sastre, hay quien cree en el PP catalán que Feijóo quiere dejar pasar la fecha límite para registrar coaliciones, que es este viernes, para que en caso de optar por un candidato alternativo, Alejandro Fernández no tenga opción de concurrir con alguna otra plataforma. En cualquier caso, nadie descarta en las filas del PP que ante unas buenas encuestas que dan al partido más de 10 escaños, Génova opte finalmente por evitar el lío interno y mantener a Alejandro Fernández, aunque eso sí, pilotando toda la lista desde Madrid para sentar las bases de un futuro relevo en el PP catalán. Y mientras tanto, tú lo mencionabas, el PP sigue negociando la integración de los restos de Ciudadanos en las listas del PP catalán, en un proceso que implicaría también la integración en la lista europea y que está generando tensiones internas en los naranjas. La parte catalana no lo ve tan bien como la europea, hasta el punto de que hoy por hoy no está nada claro que este proceso, que significaría de facto la desaparición total de Ciudadanos, llegue a buen puerto. Eso que sea molesto puede ser... En fin, puede provocarle inquietud a la dirección del PP. De esto preferiría estar hablando ahora mismo Feijóo, y en Génova preferirían estar hablando de Cataluña, básicamente de la amnistía. Ocurre que, lo vimos ayer, está Feijóo haciendo unas declaraciones en Bruselas y los periodistas, ¿por qué le preguntan? Pues oiga, le preguntan por ese mensaje del director de gabinete de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Miguel Ángel Rodríguez, amenazando al diario.es con cerrarles, difundiendo las imágenes, el nombre de dos compañeros del diario El País que fueron a ver si podían averiguar las sospechas que había sobre la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso molesta en Génova. Reconoce Mariela que se está entrometiendo en su discurso, aunque evitan condenar estas prácticas de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, Feijóo evitaba ayer defender expresamente a Rodríguez, pero como dices, fue muy cuidadoso de no censurar en ningún momento el comportamiento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Si hay una conversación privada, le corresponderá a las partes pues tomar las decisiones y las calificaciones que correspondan. Yo hablo sobre noticias del gobierno de España contra los medios de comunicación. Esto es lo que a mí me corresponde valorar. Sobre conversaciones privadas tengo mi propia opinión, que es privada. Que es privada, decía. Feijóo intentaba así minimizar el episodio, dando una de cal y otra de arena e insistiendo en la que es la línea de Génova en este asunto. El gobierno no puede dar lecciones de trato a la prensa. Reitero, cada uno sabrá muy bien calificar y distinguir entre una conversación privada más o menos afortunada o que pueda conllevar descalificaciones que puedo entender, a lo que es una publicación desde el gobierno descalificando y denominando contenedor de basura a un medio de comunicación. Pero en privado, dirigentes del partido no ocultan su estupor por lo que consideran un error garrafal de Miguel Ángel Rodríguez, uno que ha cortocircuitado por completo la ofensiva nacional del partido sobre el caso Koldo y sus derivadas. Hay quienes hablan de tiro en el pie y también hay diputados que creen que este asunto quizá no penalice en extremo a Ayuso, pero construye, mejor dicho, un marco imposible para Feijóo. Eso sí, nadie duda en la calle Génova de que Miguel Ángel Rodríguez va a seguir siendo un intocable para la presidenta madrileña y que su puesto no corre peligro. Mariela, gracias. A vosotros. Un beso. Es singular, Víctor, esa frase de Feijóo cuando dice conversaciones privadas sobre las que yo tengo una opinión privada también. Sí, las democracias no caen porque los periodistas hagan su trabajo, que incluye preguntar a los vecinos de una comunidad, sino porque no se les deja hacer su trabajo, porque se amedranta a los periodistas, como Putin negando el visado a Xavier Colás esta semana, o amenazándolos con triturar su medio y señalarlos con fotos, nombres y apellidos. Yo creo que el problema va más allá, Miguel Ángel Rodríguez. El problema no es un señalamiento puntual, porque siempre ovejas negarse en cualquier rebaño. El problema es lo que hace el resto del rebaño. Si mantiene un silencio cómplice, y según podemos ver por la prensa, pues parece que existe un malestar dentro del Partido Popular, pero si existe, hay que salir al ruedo y explicitar la postura del partido, o bien pidiendo la dimisión, o bien sin pedirla, pero censurando públicamente. Es que si no, lo que estamos haciendo es envalentonar a personajes como Ángel Rodríguez, justo ahora contrario de lo que necesita la democracia española, que es menos gente así, ¿no? También hay en las bancadas del Partido Socialista, es cierto, podemos hablar de otros ministros o ministros que han hecho señalamientos, que han sido reprimidos por las asociaciones de prensa, también Miriam Nogueras en otoño, etcétera. Pero yo creo que el problema lo tiene el Partido Popular, y es un problema general, ¿no? Yo creo que hay un problema en la
toma de decisiones del Partido Popular y en comunicarlas. Yo entiendo que es un partido con muchas dudas y me gustan, de hecho, los liderazgos con dudas, pero yo creo que hay que tomar apuestas, ¿no? Desde agosto no estaba claro, ¿pactamos con Junts o no? Es una duda normal, pero se arrastró hasta las elecciones gallegas. Ahora, ¿integramos a Ciudadanos o no en la lista? Pues también llevamos muchísimo tiempo. Alejandro Fernández, pues bueno, ¿es el mejor candidato para Cataluña o no? Yo creo que es una duda también razonable. Es un gran orador, es una mente lúcida, es coherente, es previsible, es una persona leída, que yo creo que eso es importante, pero por otro lado no está cercano a Junts o a cierto nacionalismo. Bien, es una duda muy razonable, pero toma una decisión, y ahora con Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que es un problema estructural del Partido Popular, ¿no? Yo creo que debe afrontarlo más allá de la situación con el director de comunicación de la Comunidad de Madrid. Pero en este caso yo voy a más. En el caso particular del Partido Popular y singularmente de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que aspira a la presidencia del gobierno y que lidera el Partido Popular nada menos, casi es un problema de coherencia. Es decir, si estás diciendo, si en tu partido están diciendo que se acabó el Estado de Derecho, que este gobierno es una dictadura y toda esa serie de cosas, cuando te preguntan por un mensaje en el que el director de gabinete de una comunidad escribe a una periodista, os vamos a triturar, luego decir, uy, de esto tengo una opinión, pero me la reservo. Bueno, pero es que Feijóo sabemos que es rehén de Ayuso. Es decir, Casado cayó por meterse con Ayuso, con los negocios de su hermano, y él no quiere caer por meterse con los negocios de su novio, ¿no? Es obvio. Y ahí también estamos en un momento que puede ser clarificador. Es decir, ¿cuántas veces va a sobrevivir Ayuso a los escándalos que afectan a sus seres cercanos? Ayer mismo se ha conocido que su cuñada, creo que es la pareja de su hermano, parece que se le ha creado una oposición ad hoc en Villaviciosa, en Villanueva de la Cañada, creo que estoy diciendo de memoria. Es decir, ¿cuántos escándalos más va a necesitar un presidente del Partido Popular para sobrevivir? Y en ese... Quiero decir que Ayuso parece inmortal y puede que no lo sea. Es decir, ¿cuántas veces va a sobrevivir a un escándalo y cuántas cosas más van a salir en torno a Quirón, en torno a su pareja? ¿Cuánto se puede aguantar en un hábitat que ha quedado claro, en el que se rodea de un hábitat en el que se hacen negocios de comisiones cuantiosas, incluso intentando vender vacunas a un país africano por 6 veces su valor? Es decir, ¿qué moral, qué ética hay allí, más aparte de los Maseratis o los Porsches que configuran las propiedades de este señor? Bueno, esto no hay una inmortalidad absoluta, ¿no? Y también me voy a referir, agarrándome lo de las dudas que está muy bien puesto también por parte de Víctor, a este vídeo que habéis divulgado de Alejandro Fernández cuando dice, tengo un mensaje para ti, para Puigdemont. Bueno, no es un mensaje para Puigdemont, es un mensaje para Génova, está claro, ¿no? Entonces, bueno, está claro que Feijóo está haciendo ahí equilibrismo entre esas dudas que tiene con Junts o sin Junts, a muerte con Ayuso o no a muerte con Ayuso. Bueno, pues hoy día no puede poner pie en pared con Ayuso ni con Miguel Ángel Rodríguez, es rehén de ellos. Pero a ver, él mismo, bueno, muy gallego, ¿no? Muy como hacía Rajoy, él mismo se va dejando puertas abiertas por si acaso. Bueno, con tu intervención, Berna, no sé si participas de la idea de que esto de Miguel Ángel Rodríguez es una táctica para desviar el foco. Yo te lo tengo claro. Ayer lo hablabais y sí. Yo estaba con Nacho Carredor. Sí. Evidentemente está agitando las manos para decir, miradme a mí. Lo presuponía no porque has puesto el acento en la corrupción que rodea a Ayuso, efectivamente. Claro, pero al final el efecto es curioso, es lo siguiente, es que sea el caso o no, Miguel Ángel y sean pues, sus estrategias comunicativas. Aparte de que es su propia naturaleza, es así, es su naturaleza, sabemos ya el recorrido que tiene, pero incluso antes de esto último es un tipo conocido, quiero decir, que normalmente los personajes que son jefes de gabinete pasan por estar en la sombra y por operar de una manera velada, ¿no? En cambio, y sobre todo, es curioso, fuera de Madrid, se le identifica claramente, ¿no? Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Es una figura que adquiere una relevancia como un peso fuerte, como un factor de distorsión y totalmente separado de Feijóo, ¿no? Entonces, Feijóo tiene un problema de legitimidad claro respecto a esto, ¿no? Y cuanto más se señale, incluso si ha sido efectivo en su estrategia de desviar el foco sobre la corrupción del entorno de Ayuso, cuanto más se le señale, más se le resta capacidad de solvencia o imagen de solvencia y de autonomía a Feijóo, que está en esa especie de tierra de nadie, solo
podemos ver un poco lo que ha pasado con la prensa estos días, la prensa, digamos, afín o la prensa conservadora, ¿no? O quienes han obviado la situación porque están nítida claramente con Ayuso y su sistema, o quienes, por ejemplo, la editorial del diario ABC ha hecho una condena clara a las presiones de la prensa, ¿no? Entonces Feijóo al final está en una tierra de nadie que resulta sospechosa, ¿no? Claro que Feijóo tiene, digamos, la ventaja de que la desaparición de Ciudadanos, la cierta crisis de Vox, hace que emerja como el único partido de la derecha y que, por lo tanto, el Partido Popular vaya a ser seguramente en todas las encuestas y en futuras elecciones el ganador en votos o la primera fuerza, ¿no? Pero aún así tiene una crisis de legitimidad fuerte como líder, ¿no? Yo creo que sería un grave error que sustituyesen a Alejandro García por Dolors Montserrat, ¿no? Porque implicaría de nuevo esa idea de que Feijóo con su, o más bien Madrid, y el estilo de Madrid acaba determinando la política del PP en otras autonomías, ¿no? Y yo creo que eso es cada vez peor visto fuera de Madrid, ¿no? Lo iremos viendo, lo iremos siguiendo, porque a partir de la Semana Santa, sobre todo, porque se van acabando los días, ya decía Mariela que una de las opciones que tienen en Génova es ir apurando los plazos. Bueno, lo veremos porque desde luego esta es una de las pocas incógnitas que faltan todavía por aclarar antes de que se configure del todo el mapa político en Cataluña. Hay de la agenda política un asunto más, y es que este fin de semana, creo que es mañana, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Es mañana, ¿no?, la Asamblea de Sumar. Mañana es la Asamblea de Sumar, celebra su primera asamblea. Y en esa asamblea se van a discutir dos puntos a nivel político: principios de la formación, basados en antirracismo, laboralismo o feminismo. No se van a abordar materias todavía donde no hay una postura aún definida, como por ejemplo es la prostitución, que hay discrepancias entre los partidos de Sumar, y diferencias sí que ha habido, Sastre, en lo orgánico, que también se va a discutir mañana. Se va a dar luz verde a la dirección de Sumar, que va a estar encabezada por Yolanda Díaz, por Ernest Urtasun o por Íñigo Errejón, entre otros, y esta dirección va a tener un 70% de cuota de poder. El 30% restante será para los partidos, y aquí ha habido diferencias porque formaciones como Izquierda Unida consideraban que este porcentaje es un error, así que finalmente se mantienen las cuotas, pero el compromiso es que los partidos que están en Sumar tendrán más peso en futuras direcciones autonómicas. Y como si de una especie de festival se tratase, si uno quiere acudir a esta asamblea tiene varios tipos de entradas. Por ejemplo, la entrada llamada Voy con todo y donación cuesta 18,94 euros. La entrada con comida y recuerdo, 9,28 euros. Con comida pero sin recuerdo, 6,38 euros. Y bueno, hasta hace unos días la entrada simbólica eran 58 céntimos, pero finalmente han decidido no cobrar y cualquiera podrá entrar gratis a esta asamblea, pero eso sí, Sastre, sin comida y sin recuerdo. ¿La de Voy con todo es 18 euros? 18,94 euros. Voy con todo y donación. Vale. Bueno, pues ya nos cuentas qué tal. El lunes hablamos y nos cuentas qué tal ha ido. Mañana estaré por allí y el lunes yo tráete algún recuerdo. A ver si a ver qué son ya nos cuentas qué son los recuerdos. Sí, tengo bastante curiosidad por saber qué es el recuerdo que darán mañana en la asamblea. Sí. Josué, gracias. Gracias. El reparto orgánico, saben que estas asambleas sirven para, por una parte, definir el ideario, aunque algunas cuestiones, como nos decía Josué, se aparcan, y luego para establecer el reparto orgánico, más en una formación como Sumar, que están haciendo, pero bueno, luego están también las políticas. Saben que fueron los comunes los que tumbaron los presupuestos catalanes y precipitaron el adelanto que decretó Aragonés, vaya. Y hoy en el Ayuntamiento de Barcelona los comunes tumbarán también el presupuesto de Jaume Collboni. Bueno, y además, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La actualidad del día pasa también por esa investigación de la UCO, de la Guardia Civil, en torno a lo que ocurrió, el presunto fraude, si lo hubo, en la Real Federación Española de Fútbol, en muchos contratos, millones de contratos, leíamos estas últimas horas, especialmente lo más singular sobre esa Supercopa que se fue a Arabia Saudí, y hoy la jueza toma declaración a uno de los asesores legales, el abogado que ha estado más próximo a Rubiales, que es Cueto. Sí, una persona clave, Sastre, Tomás González Cueto, que ha pasado su segunda noche en el cuartel. De hecho, ya está en el juzgado número 4 de Majadahonda, el juzgado donde se está investigando desde junio, ¿no?, del año 2022 esos contratos de la Supercopa en Arabia Saudí. Ha comenzado ya el interrogatorio, la jueza ya les está tomando declaración. Todas las fuentes consultadas por la SER, Sastre, coinciden en que este abogado del Estado en excedencia era una persona clave por sus manos
pasaba prácticamente todo, era el hombre fuerte, nos dicen, de la Federación Española de Fútbol, la persona que movía todo en la sombra y que de hecho dio forma jurídica a los contratos para llevarse esa Supercopa hasta Arabia Saudí. De hecho, hasta ayer Tomás González Cueto tenía todos los poderes notariales de la Federación Española de Fútbol, aunque era, recordemos, un asesor externo, pero la Federación finalmente, bueno, pues dada la gravedad de la situación, dio orden de retirarle esos poderes de forma inmediata. La jueza que lleva este caso ha dado un impulso a esta instrucción porque la Real Federación Española de Fútbol, según las fuentes consultadas, no envió la información que reclamó hace meses, aunque desde el despacho, mejor dicho, de este abogado, desde el despacho jefe legal, niegan categóricamente a la SER haber retenido información para no enviársela al juzgado. Hoy también está previsto que pase a disposición judicial otra persona clave, es Ángel González Segura, alto cargo de la empresa Grucosan, que se llevó de la Federación Española de Fútbol 2 contratos para reformar la Cartuja en Sevilla, ese estadio, contratos valorados en 900.000 euros. Aquella remodelación fue posible, recordemos, gracias a una subvención de 5 millones de euros que dio la Junta de Andalucía para adaptar ese estadio a la Eurocopa. Los investigadores están rastreando la trazabilidad de los pagos de la Federación Española de Fútbol a esa constructora, a Gruconsa, que lo dicho sigue siendo una derivada clave también de esta investigación. Todo esto con Rubiales en la República Dominicana. Ha dicho que hasta el 6 no vuelve, ¿no, Baño? Sí, esa es la fecha prevista. De hecho, bueno, él mismo, a través de su abogada, ha aportado una copia, ¿no?, de la reserva del billete para demostrar que el 6 de abril sí o sí estará aquí en España. Incluso se ofrece a regresar antes de tiempo, si la jueza lo considera necesario. Sabemos que Luis Rubiales, por cierto, va a regresar acompañado de sus 3 hijas, también de su exmujer, pero el 6 de abril la UCO, en principio, nos aseguran fuentes de la investigación, no irrumpirá en Barajas para detenerle. Según estas fuentes consultadas por la SER, a Luis Rubiales en principio se le va a citar en el juzgado para que acuda voluntariamente para ser interrogado por la Guardia Civil. En principio no habrá comité de bienvenida en Barajas. Bañuelos, espera que no. Gracias, hasta luego. Chao, adiós. SER Hoy por Hoy con José Luis Sastre.
Decíamos al empezar que iba a ser de alguna manera un abierto circular, porque empezábamos con esa reflexión sobre el punto en el que estamos, si hay alarma o no en la opinión pública ante el riesgo que pueda desencadenar las nuevas fases que vengan de la guerra en Ucrania. Hay otra guerra abierta en Gaza. Como saben, Israel ha matado esta madrugada al menos 11 personas en sus bombardeos al sur de la franja, mientras continúa el asedio al hospital de Al-Shifa, el más grande de Gaza, que según el ejército de Netanyahu jamás se utiliza como centro de operaciones. Es lo que dice Israel. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La ofensiva de Israel que continúa pues mientras se acumula la presión exterior contra Netanyahu. Hoy se verá con el primer ministro israelí, el secretario de Estado estadounidense, mientras el jefe de la CIA y el del espionaje israelí viajan a Qatar para tratar de cerrar un acuerdo que permita la entrada en vigor de algo parecido, a ver si esta vez sí, de un alto el fuego en la franja. Como ves, se están reactivando los contactos diplomáticos y sobre todo por parte de la administración de Joe Biden, porque son los que posiblemente ahora mismo más interesados estén en que se pare esta guerra a medida que pasan las semanas y se acercan las presidenciales de noviembre. En Israel, como decías, Blinken se va a ver hoy con Netanyahu después de pasar por Arabia Saudí y por Egipto para negociar el futuro de Gaza. En Qatar siguen esas negociaciones para el alto el fuego, unas conversaciones que implican altos responsables de la inteligencia, y en Naciones Unidas, Estados Unidos ya está moviendo su resolución en la que pide por primera vez un alto el fuego inmediato, algo que han vetado hasta en 3 ocasiones. Es la resolución que anunció ayer Blinken y cuyo contenido adelanta esta mañana el New York Times. Es un texto que evidencia cómo Washington eleva algo su lenguaje, porque reclama un alto el fuego inmediato y sostenido. En febrero, recordaréis, pedía un alto el fuego tan pronto como fuera posible. Eleva ese grado Washington y también Europa. No tanto por Borrell, que nos tiene acostumbrados, ayer ya volvió a elevar el tono para denunciar que lo que pasa en Gaza es un fracaso para la humanidad, sino por el consenso alcanzado anoche en el Consejo Europeo para pedir también por primera vez el alto el fuego en Gaza, una pausa humanitaria inmediata que lleve a un alto el fuego sostenible. Por primera vez que se pide, Sastre, después de casi 6 meses de guerra, 32.000 muertos, una cifra que sigue subiendo. Solo esta noche, como decías, 11 personas han muerto en los últimos ataques en la franja. Gonzalo, tantos días, tantos meses después, como nos recordaba ahora Pablo, tantos asesinados después, ahora es cuando llega un principio de consenso en Europa. Bueno, ha tardado mucho y creo que esto ha hecho mucho daño a las sociedades y a la comunidad moral de los europeos, ¿no? Hay mucha decepción con muchas de las discusiones públicas. El otro día hablaba con gente que trabaja o que tiene mucha relación con Alemania, con el mundo intelectual. Allí hay una desafección tremenda, ¿no? Tremenda, por la falta de reacción ante esta situación y como esto ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Sí que pondría en valor que al menos Borrell, igual que el presidente de Naciones Unidas, han constituido voces, digamos, contra la hegemonía, el discurso hegemónico internacional, muchas veces contracorriente de las presiones estadounidenses, y creo que por primera vez en mucho tiempo nos hemos sentido muy representados en esa política internacional que es solamente discursiva, que es poco operante, pero que cuando se ve que alguien de alguna manera en esa posición es capaz de poner una pequeña pica en Flandes, otros nos podemos arremolinar y hacer públicas nuestras posiciones, ¿no? Creo que esto ha sido relevante, creo que todavía falta mucho y que el nivel del debate en los países europeos todavía es tibio, pero me parece que ahí hay un halo de esperanza, ¿no? Me queda un minuto para cada uno. Berna. No, evidentemente lo hemos dicho muchas veces, esta tragedia, no tragedia, esto es un genocidio, está ocurriendo, es una destrucción por hambre, por bombas, etcétera, son crímenes de guerra y está ocurriendo ante nuestra mirada impasible, ante, es verdad, frases interesantes de Borrell o de Antonio Guterres, pero ante la inacción absoluta de Estados Unidos, que es el único que podría intervenir. Creo que lo pagaremos y que Israel pagará en odio durante décadas lo que está haciendo. Víctor, ¿cómo lo ves? Pues yo veo como Berna, que no es una tragedia, y creo que tenemos la responsabilidad todos en el uso del lenguaje. Hemos muy a menudo recurrido a la idea de crisis humanitaria en Gaza, como si fuera un tsunami. No es una crisis humanitaria, no utilizamos esa expresión para Ucrania, tampoco hay que utilizarla aquí. Hay que poner en valor lo que hemos hecho nosotros, los íberos, los ibéricos, ¿no? Antonio Guterres, también Borrell, como ha dicho Gonzalo, y me gustaría destacar a Pedro Sánchez, que fue uno de los primeros líderes europeos, ¿no? Sí. Que digamos, de manera pública
pública se distanció de la respuesta de Israel. Estamos en un momento de impasse, tanto por la gira de Anthony Blinken, que ha acelerado sus contactos y que, por cierto, ha pasado antes por otros países antes que ir a Israel, es decir, confía más en Arabia Saudita, en Egipto, etcétera, es decir, y se está aislando un poquito al régimen israelí. Y en segundo lugar, esta resolución de Naciones Unidas, que es un cambio histórico respecto a hace un mes, cuando vetó una resolución similar a Estados Unidos. Es verdad que llegamos tarde, con más de 30.000 muertos y con riesgo de epidemia y de hambruna, que esto parece increíble en el siglo XXI, pero bueno, mejor tarde que nunca. Sí, y porque hay elecciones en Estados Unidos. Claro, iba a decir, justo es lo que iba a decir, que es muy interesante ver que, claro, en Europa ha costado mucho que se llegara a ese consenso. En Estados Unidos está apretando ahora, sobre todo la administración de Joe Biden, porque en noviembre son las elecciones presidenciales. Y es verdad que hay una parte de su electorado, lo ha comprobado el propio Biden en algunas primarias en algunos estados, significativamente en aquellos que tenían más población de origen árabe, que claro, empieza a haber una bolsa también de descontento entre los votantes demócratas. Pablo, nos vas contando, muchas gracias. Gracias a ti. En 8 minutos darán las 10 de la mañana. Cien años de radio. En la esquina de Rowland no para de llover, se derraman las calles al anochecer. Cómo cambian las cosas. Pues os he de agradecer, Sergio Castro y Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Que a diferencia de otra persona, sí. Estoy pensando en una mujer, no voy a decir nombres, sí. Hoy no me hayáis hecho la espantada. Aguantéis aquí en vuestros puestos, sí. Sigáis, no hayáis adelantado vuestras vacaciones. No, hay gente que se va. ¿Alguna persona se ha ido, Pepe? No digamos nombres. Yo no voy a decir nombres. Es que el compromiso por esta casa y por este programa no lo sienten todos igual. Bueno, pues... no, debe celebrar el Viernes Dolores. Bueno, ella verá, ¿no? Oye, ella verá.
No sé. En fin, bueno, oye, a partir de las 10 tenemos magazine igualmente. Tenemos igualmente magazine y tenemos la biblioteca. Asensio tampoco ha fallado, Antonio Martínez Asensio Vaya, ha venido. también está aquí No, al no pie se del van a cañón, hacer, ¿eh? no, Vale, está- vale. Todo el mundo está al pie del cañón, entre John Martínez Asensio. Y hoy viene con Sergio del Molino, reciente premio Alfaguara de novela, con la novela Los alemanes. Detrás de esta novela hay una gran historia, que son los alemanes del Camerún, que llegaron en 1916 a Aragón, provenientes del Camerún, después de perder a Alemania la Gran Guerra. Y bueno, a partir de ahí, pues él ficciona una historia de una familia, los Schuster, que le pasa de todo, absolutamente todo, y algunas cosas muy relacionadas con cosas que están pasando hoy día, ¿no? Los alemanes de Sergio del Molino. Y todos los oyentes pueden estar ya llamando al 900-100-800, como cada viernes, 900-100-800, para decirnos qué libro va a donar a la biblioteca de Martínez Asensio en Hoy por Hoy. 900-100-800, ese libro que les maravilló, que les ha gustado y que quieren que el resto de los oyentes y nosotros mismos que podamos leer. 900-100-800. ¿Qué libro quieren compartir con nosotros? Es muy buen momento, porque hay mucha gente que va a empezar ahora días de descanso. Pues, ¿qué libro nos recomiendan? 900-100-800. Que esté atenta a Barceló, que igual le viene bien. Bueno, Ángels, mira. Pues mira, era sí, esto. sí, bueno. Es que no nos salía. Bueno, en Historias Musicales con Fernando Neira, mirad qué cosa más bonita. En la celebración del centenario de la radio, que nos ocupa buena parte del tiempo, vamos a poner a algunos de los mejores músicos y grupos de este país al frente de un recuerdo muy especial, el recuerdo irrepetible de la primera vez, porque solo pudo haber una, en la que ellos escucharon una canción en la radio, de ellos. Una canción de ellos en la radio. La primera vez que sonó en la radio, una canción suya y ellos... Es mi canción. Mía, está sonando. Qué bueno. Vale, vamos a ver qué recuerdan de todo aquello. Más historias. La del grupo Elefantes, que conmemora también otro aniversario, más personal con sus seguidores, el de sus 30 años en la música. Los vamos a escuchar, les vamos a preguntar muchas cosas de ellos y también les vamos a escuchar cantar un tema en directo de un recopilatorio que han sacado para este homenaje. Y para terminar, la auditoría. Hoy Aitor sí que ha venido, ¿no? Aitor Albizu ha venido, por Dios. El Judas nuestro particular, que en el umbral de la Semana Santa y que en varios pasos va a crucificarnos por lo que dice él han sido nuestros peores pecados de esta semana haciendo radio. Me escribe alguien por WhatsApp, dice, os estoy escuchando, pero no tengo el número, lo he borrado. No sé quién debe ser. Un número desconocido. No, pero eso debe ser un virus, quítalo. Vale, Ni vale. lo abras. Voy a ir bloqueando. Hay mucho virus. Y en fin, Gonzalo Velasco, Berra González Harbour, Víctor Lapuente, que tengáis unos buenos y merecidos días de descanso. Bueno. Adiós. Adiós. Tú también. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ella vendrá.